y este aumento que se viene, además de las 24 cuotas. Aquí está con nosotros Jorge La Peña, exsecretario de Energía y presidente del IAE, General Mosconi. Bienvenido, Jorge, un placer tenerte aquí, junto a Gaby Suet en la mesa. Bueno, Jorge, en primer lugar preguntarte si tuviste la oportunidad de escuchar a Iguacel o en el día de hoy. No, no lo escuché. No lo escuchaste. Bueno, muy bien. El tema del día, sin lugar a duda, es esta propuesta que tiene el gobierno de que los usuarios paguemos en 24 cuotas a partir del principio de 1 de enero de 2019 la diferencia en el tipo de cambio por la producción de gas de abril a septiembre de 2018, algo que ya hemos pagado. ¿Esto es habitual? ¿Esto se hace? No es habitual y creo que responde a una situación de desequilibrio macroeconómico de la Argentina que de alguna forma no estaba prevista. Es decir, estos contratos se previeron con un dólar de 20 pesos. Claro. Y digamos, sin que haya previsión al respecto, ni del Estado, ni menos de los particulares, y tampoco de las empresas, el dólar pasó de 20 a 40. Esto, de alguna forma, se pasa íntegramente a los usuarios, y esto puede ser un sacrificio realmente importante si tenemos en cuenta que implica un aumento muy por arriba de la inflación. Que este año los analistas estiman en no menos de 45%. No menos de 45%. Y también muy por arriba del ajuste medio de los salarios, ya sea de la gente que está en blanco o que está fuera del sistema. Entonces, me parece que es un hecho traumático y que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Vamos a escuchar la palabra del secretario de Energía, Javier Iguacel. Esto decía esta tarde. El gas nos impacta mucho en el invierno. En Argentina, en promedio, consumimos entre 4 y 6 veces más gas en el invierno que en el verano. Entonces, cuando nos viene la factura del invierno, realmente la sufrimos un montón, y en el verano no digo que nos olvidemos, pero es un alivio muy importante. Por eso, hacia dónde vamos, vamos a la tarifa, a partir del invierno que viene, de abril del año que viene, el próximo cuadro tarifario, a un sistema de tarifa previsible o tarifa plana que estabilice eso y no tengamos tanta oscilación y todos sepamos cuál es el valor de la factura. 70%, 7 de cada 10 hogares que tienen gas, en promedio, con los precios ya actualizados de gas, va a tener un valor mensual promedio de vuelta de poco más de 700 pesos. Como alternativa, y en lugar de que fuera en 6 meses, lo que propusimos es que sea en 24 cuotas, en lugar de 6 cuotas, la cuota promedio debe ser 90 pesos más o menos, entre 90 y 100. Respecto de las presentaciones a la justicia, bueno, digamos, la justicia tiene que expedirse, nosotros no vamos a interferir en lo que... Y en realidad va a tener que ser los productores los que apelen y que discutan ahí, porque si no se lo traslada, son ellos los que tienen que resolver su problema, digamos. Nosotros no vamos a resolver el problema de ellos, digamos, ¿no? El primer punto es que en el verano baja considerablemente el precio, digamos, el que uno consume de gas. Dijimos entre 4 y 6 veces. Entonces, el que le vino la factura de 4.000 pesos en el bimestre, en este verano le va a venir 500 pesos y le va a dar un oxígeno. ¿Cuál es nuestra previsión para el futuro, para el año que viene? Con una economía relativamente estable, es decir, que mantenga el alineamiento del presupuesto. Nosotros no vemos aumentos por encima de la inflación de la factura de gas. De hecho, lo que esperamos a partir de la tarifa previsible es que lo que paguen los usuarios el próximo invierno en pesos sea similar a lo que pagaron este invierno en pesos, y de tal manera que en el poder adquisitivo de la gente sea un beneficio, porque con los aumentos salariales que corresponden de acá en adelante tenga menos impacto. Bueno, allí lo escuchábamos a Javier Iguacel. Jorge, él insiste en que estas diferencias del tipo de cambio ya se hacían, se pagaban en 6 meses, pero bueno, antes era menor la diferencia de tipo de cambio, entonces eran imperceptibles. ¿Esto se hacía? ¿Es así o no? Bueno, si esto se refiere a la época del 90 o de los 90, donde un peso era un dólar, y esto se mantuvo por 10 años, te diría que sí, que se hacía.
pero era una economía dolarizada donde esa dolarización se mantuvo por 10 años. En este momento un peso o un dólar vale 40 veces un peso. Entonces me parece que la realidad demuestra que los saltos del dólar tienen un impacto muy importante y no se trata de valores pequeños. Entonces, esto por un lado. Lo escucho al ministro que habla de hacer una tarifa plana. Es cierto y es bueno, es un paliativo. En vez de pagar los consumos en la medida que van siendo consumidos, valga la redundancia, es decir, en invierno las cantidades consumidas en invierno, bueno, pagar todo el año lo mismo, como en general se hace en el agua, me parece un paliativo interesante que ya había sido propuesto en abril al gobierno y el gobierno lo había parcialmente aceptado y parcialmente desechado. Bueno, ahora veo que el ministro está en la idea... dice que va a ser así a partir del año que viene. Bueno, eso me parece bien porque eso da previsibilidad y permite que se paguen, digamos, en enero y febrero lo mismo que en julio y agosto. Pero él ya habla de un promedio de 700 pesos por mes. ¿Es posible que ya nos dé un número? Bueno, mira, eso depende del tipo de usuario y hay muchos tipos de usuarios y cada uno es un tipo de usuario definido. Por ejemplo, una casa, digamos, de 120 metros cuadrados acá en Vicente López, que no tenga, digamos, que no pertenezca a un edificio de departamentos, es una casa que normalmente sería un usuario categoría R32. La categoría R32, en los meses de invierno, que es cuando se prende la calefacción, estaría pagando unos, este año unos 7.000. Es posible que haya recibido 7.000 y el año que viene recibirá 9.000. Aclaremos que R32, en este caso estamos hablando de un consumo alto, ¿no? Es hasta R4. R4 es un consumo... alto, pero no altísimo. Es decir, es un consumo, por eso te digo, que puede tener una casa acá en Vicente López, que prende la calefacción en invierno, la apaga en verano, en verano solamente cocina y toma mate, en fin. Entonces, el problema es ese. Ahora, La Peña, ¿qué podría haber hecho el gobierno ante esto que ellos presentan como algo inevitable? Y tendría, con el diario del lunes lo decimos, porque... Todavía estamos a tiempo, porque no se aplicó el aumento, es en enero. Con el diario del lunes decimos que evidentemente el tratar, el valorizar en dólares al gas natural que se vende en pesos, ha sido a mi criterio, y esto puede ser discutible, un error. Debería haberse regulado el precio del gas. Para regular es necesario ajustar, conocer los costos de la producción y retribuir no solo los costos, sino una ganancia razonable. Y esto mantenerlo durante el periodo, llamémosle, en que la economía se iba ajustando. Sabíamos que en el 10 de diciembre de 2015 estábamos con una economía desajustada. Y sabíamos que eso iba a durar un tiempo. Era imposible pensar que eso se ajustara en un trimestre. Entonces, si el ajuste llevaba 2, 3 años, hubiera sido ideal haber seguido el criterio de regular, o que el Estado regulara el precio del gas en pesos, retribuyendo, insisto, los costos, y para eso hay que conocer los costos, y una ganancia razonable. O sea que eso sería posible. Eso sería posible. Porque en este tiempo nos tuvimos que hacer todos expertos con el tema del gas, aprendimos que distribución y transporte son en pesos y que producción están atados al dólar, y que por eso estamos todos tan pendientes siempre del dólar, ¿no? Bueno, eso sería posible y sería de hecho lo que yo pienso que habría que haber hecho y lo que yo hubiera hecho, pero... ¿Y por qué no lo hicieron entonces? Bueno, esto hay que preguntarle a cada actor, y los actores son los ministros. Ha habido 2 ministros, este es el segundo, y han desechado esa... ¿Error de cálculo o decisión política? No estoy en condiciones de decir si esto responde a una
cuestión ideológica, es decir, un emparentamiento con el menemismo, por ejemplo, o si responde a una falta de precisión en el cálculo respecto a cómo iba a ser este periodo de transición, que finalmente fue un periodo de transición mucho más traumático de lo que el propio gobierno, no solo los ministros de Energía, sino todo el gobierno estimó que iba a ser, ¿no? ¿En qué sentido un emparentamiento con el menemismo? Bueno, el menemismo tuvo un marco regulatorio del año 92 que todavía está de alguna forma vigente, aunque se han modificado algunas cosas, y de hecho ya no tenemos el 1 a 1, donde pensó en una economía del gas absolutamente desregulada, es decir, trató al gas natural como si fuera un mercado perfecto, cosa que no lo es, y muy consustanciado con la idea de que la mercadería esa, que es el gas, debía evaluarse en dólares y retribuirse en dólares. ¿Esto no era así durante el kirchnerismo? Porque también hoy Iguacel dijo, la dolarización del precio del gas de producción viene desde el kirchnerismo. Bueno, el kirchnerismo no es digamos, no ha sido un escenario digno de tomar como referencia, porque en el kirchnerismo sabemos que se han cometido todos los desaguisados que pueden cometerse en la economía energética. Está bien, pero en este punto, aislando este punto. Se hablaba de dólares, exactamente. También se hablaba de dólares. Sí, y de hecho, algunos precios en dólares provienen de la etapa de Kicillof. Entonces, digamos, sería, llamémosle, una excusa que emparentaría la idea de evaluar en dólares de ahora con lo que hacía el kirchnerismo y lo que quieren las empresas. Pero lo que yo quiero decir es que un producto que se vende en pesos, como la leche, o como la carne, o como el gas, no puedo fijarle un precio en dólares a menos que tenga una macroeconomía tan ordenada que la variación del tipo de cambio entre el precio y el dólar sea imperceptible. Cosa que no sucede en la Argentina y que sí sucede en el euro, por ejemplo. Pero quiero decir, pensar que la Argentina está en equilibrio macroeconómico es un error de percepción de partida que de alguna forma quizás justifica que los resultados hoy sean estos y comentemos con el diario del lunes. Pero ya que pones el ejemplo de la carne, por ejemplo, Jorge, ¿esto tiene que ver porque son productos exportables y por eso los pensamos también en dólares? Bueno, por eso decidió tanto el menemismo como el kirchnerismo, como ahora el macrismo, seguir pensándolos en dólares. Mirá, es lógico que si aumenta el precio del trigo, esto se va de del precio mundial del trigo. Como la Argentina es un exportador de trigo, se va a traducir en el precio del pan y en el precio del pan dulce. Ahora, el hecho de evaluar el pan dulce o el pan en dólares me parece que es muy distinto a decir que la harina se evalúe en dólares y el precio en el mercado interno del pan dulce o del pan o de cualquier otro producto que tomemos como ejemplo lleve el traslado en su justa medida de esa variación. Que te cobren retroactivamente por el pan que comiste los últimos 6 meses. Exactamente. Que ya pagaste. Me parece que eso es una cosa que, digamos, es poco elegante. ¿Pero te parece poco elegante o ilegal? Bueno, yo soy ingeniero y no quisiera en la televisión decir si es ilegal, pero hoy ha habido un hecho importante que es un fiscal de la Nación ha hecho... Marijuán. Exactamente, digamos, ha hecho una presentación sobre ese tema. Yo sobre eso preferiría que se expidan la justicia y no los ingenieros, ¿no? Ahora, vamos a escuchar la palabra de Alejandro Amor, que justamente se refirió a este tema de las 24 cuotas que tendremos que pagar a partir del 1 de enero de 2019. ¿Cuáles son los motivos principales por los cuales la Defensoría del Pueblo decidió impugnar la resolución de la Secretaría de Energía? Porque es inconstitucional, lisa y llanamente.
Y bueno, reafirma naturalmente todos la política que él ha fijado y los actos administrativos. Es razonable, es él quien los dictó. El problema es legal, porque cuando vos pagás, cancelás tu obligación. Si quien cobra no está de acuerdo con esto porque considera que no cumplís con la totalidad del precio, debe impugnar ese pago. Acá no ha habido ninguna impugnación del pago y los pagos que realizaron todos los vecinos y vecinas de la Argentina cancelaron la obligación. Por lo tanto, es inconstitucional retrotraer y hacerle pagar a los vecinos desde aquel momento que valía 19 a hoy que vale 39, esa diferencia y encima poniéndola para adelante. ¿En qué consiste la tarifa plana para aquellos que no terminan de comprender este sistema? La tarifa plana es tomar el consumo anual de una persona y dividirlo en 12 meses. Entonces tenés un solo valor. ¿Qué te permite esto? Que los meses grandes, que son los meses de invierno donde más gastás, se aligeran porque se transforman en una misma tarifa y en los meses bajos, que son los meses de verano, vos estás pagando lo mismo que pagabas en invierno. Es decir, la lógica es establecer un criterio de darte una continuidad pareja a lo largo de todo el año. Todas nuestras presentaciones van a ser exclusivamente técnicas, pidiendo la nulidad en beneficio de los usuarios y consumidores, porque realmente cuando ve una factura de un jubilado de 13.000 pesos y sabe que esa persona con un poco de suerte gana 20.000 pesos de jubilación, hay que preguntarse con qué vive esta persona. Esta persona ya no puede pagar más. En la actualización de los cuadros tarifarios, el esfuerzo lo hicieron todos los vecinos y vecinas de la Argentina. La pregunta es, ¿cuándo lo hacen las empresas que durante estos 2 últimos años han ganado más plata, incluso que en la época de la convertibilidad? También de empezar a hablar de la responsabilidad social de las empresas y, como dice el presidente, de compartir los esfuerzos. Muy bien. Se fijen ahora si no llegó el momento de que ellos hagan el esfuerzo y no las personas que ya no lo pueden pagar más, porque lo que viene a la Defensoría son personas que no pueden pagar. Bueno, allí escuchábamos al defensor del pueblo de la ciudad, Alejandro Amor. Él dice, el esfuerzo lo tendrían que hacer, lo deberían hacer las empresas. Lo cierto es que pueden llegar a llover juicios de aquí en adelante de los consumidores, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, porque cada consumidor es un actor jurídico, digamos, y puede sentirse avasallado en sus derechos y hacer las presentaciones que correspondan, ya sea colectivas o individuales. Y tenemos que tener en cuenta que este problema de los precios y tarifas energéticas ya generó desde el inicio del gobierno. Quiero aclarar que se partió de valores ilógicamente bajos y congelados por 15 años de administración del kirchnerismo, pero esto estuvo acompañado durante años y de hecho la Corte Suprema de Justicia se expidió sobre el tema de los precios y las tarifas, de la realización de audiencias públicas, etcétera, en el año 2016. Acá estamos viviendo una temporada adicional sobre este tema y quizá más traumática por ese desfasaje extraordinario que ha habido de 20 a 40, ¿no es cierto?, en el precio del dólar. Vamos ahora a repasar con Jorge La Peña los desafíos del gobierno en materia energética. Tenemos algunas placas para compartir con ustedes. Ahí está, una de ellas, dolarización del precio del gas, aumenta los costos de producción. Bueno, evidentemente es necesario que el gas, la producción o los consumidores retribuyan los costos de producción del gas, en los cuales incurren más las ganancias razonables. No es posible pensar en volver atrás y volver a lo que era la administración kirchnerista. Pero en este sentido yo pienso que la dolarización no es una buena compañera para los próximos meses, a menos que haya un sistema altamente competitivo, que no creo que lo exista en un mercado tan concentrado como el gas, en el cual se fijen precios de competencia en beneficio del productor y del consumidor. No creo que dé para eso. Entonces, por eso yo creo que la dolarización debería ser reemplazada por una retribución en pesos, por lo menos hasta que la Argentina
esté en equilibrio macroeconómico, y creo que este no es un proceso corto. Es de largo plazo. Creo que es de largo plazo, y en esto me baso en algunas declaraciones de los funcionarios de más alta jerarquía del gobierno, ¿no es cierto? En este segundo punto vemos el tema de los subsidios. Allí está, aumento de subsidios energéticos, presiona sobre la meta del déficit cero que tiene hoy el gobierno pautada con el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, también de vuelta con el diario del lunes, el objetivo central era disminuir los subsidios o la montaña de subsidios que dejó el kirchnerismo, que eran incompatibles con el funcionamiento de la hacienda pública. A la realidad que hemos comprobado en el Instituto Mosconi y que se ha comprobado en ASAP, que es la Asociación de Presupuesto Público, es que los subsidios siguen aumentando. Alguien puede decir con justa lógica que después del enorme sacrificio del ajuste tarifario, los subsidios siguen creciendo, de forma tal de que creo que esto conspira contra las metas de déficit cero, y vamos a ver cómo el gobierno de Cambiemos le encuentra la vuelta a este tema, ¿no es cierto? Y el tercer punto tiene que ver justamente con la producción de petróleo y de gas, recuperar la producción de petróleo y gas. Bueno, la Argentina fue un país autoabastecido en materia energética, o sea, un país con superávit comercial energético de 5 o 6 mil millones de dólares. La energía le daba a la Argentina por año 6 mil millones de dólares. Y a partir del 2010 esto se perdió, y hoy en día el sector energético la carga la energía con unos 3.000 o 4.000 millones de dólares en contra. Claro. Es bueno, decir, de importación. De importaciones. Bien. Entonces, este es un mal que deberíamos tratar de resolver. Lamentablemente tengo que decir que en los últimos 15 años, o lo que va de este siglo, al menos 2 secretarios de Energía, cuyo nombre me ahorro, han dicho que no era un problema el haber perdido el autoabastecimiento energético. Y daban como ejemplo decir, bueno, Japón es un gran país y sin embargo no se autoabastece de energía. Bueno, esto es lamentable porque la Argentina, desde que se descubrió el petróleo hasta hoy, buscó y logró llegar a tener el autoabastecimiento energético y ser uno de los pocos países de la Tierra que exhibía esta tan preciada condición. Bueno, ahora el nuevo ministro ha planteado objetivos no solo de autoabastecimiento, sino de ser un protagonista mundial. Con vaca muerta. Con vaca muerta. Yo particularmente creo que el ministro tiene que hacer ahora un gran esfuerzo en llevar estos anuncios, que son, creo, anuncios todavía en gran parte en borrador, por lo menos yo los escuché en borrador, pero sí son de dominio público, en el cual se habla de que en 5 años la Argentina va a exportar por 15.000 millones de dólares. Y siendo esta una cifra enorme, y ojalá se lograra, creo que tenemos que pasar una etapa en la cual el ministro actual y el gobierno todo lleven esto a una realidad eficiente y podamos estar seguros los argentinos que en el plazo del anuncio vamos a tener esos resultados, porque si no entraríamos en una frustración de tamaño gigante, inconmensurable. Inconmensurable, me gusta la palabra, y entonces yo digo, acá en los próximos 90 días tenemos que pasar el anuncio en borrador a la realidad del anuncio, y eso es lo que yo fervorosamente quisiera ver a principios de 2019 del actual ministro, ¿no? Jorge, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gaby, la seguimos en un ratito. Gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con más.